Es, y esto me lleva a otra pregunta, y es que esto lleva preguntas tras preguntas, pero Sigfrido, porque también mucha gente dice, es que es 95% efectivo, ¿no? Y todo el mundo, o sea que 95 de cada 100 lo previene, y ya vimos que esto no es así, ¿no? Ah, ¿Cómo explicarle a los que no entendemos bien de esto qué significa ese famoso 95% de efectividad, ¿no? lo que ocurrió es que esta es la tasa pues es un simple cálculo matemático de la tasa de ataque entre los vacunados y no vacunados, pero no está considerando muchas otras cosas que ocurren en la población, digamos, de la vida real, ¿no? ¿Cuál es el comportamiento de la vacuna en la vida real? ¿Cuántos pacientes realmente pues no se enferman? ¿Cuántos pacientes, si se enferman, no se complican? ¿Y cuántos pacientes, si se enferman, transmiten? ¿No? Es decir, hay muchas cosas que no hemos contestado en relación a las vacunas, que necesitamos entender mejor para poder explicar a la población, bueno, esto es lo que usted espera cuando se pone 2 dosis de una vacuna, ¿no? Y entonces decirle efectivamente, pues la reducción en la población del riesgo es de tanto por ciento, ¿no? Ahorita lo único que sabemos es que comparada la tasa de ataque en un grupo contra el otro, fue efectivamente 95%, pero ¿cuál es la reducción de la enfermedad en una población vacunada una vez que estemos vacunando? ¿No? Eso necesitamos también calcularlo. ¿Qué es lo que yo esperaría con una vacuna que tenga el 95%? Que solo 1% se enferme, que solo 5% se enfermen. Es decir, es algo que no entendemos todavía, que necesitamos datos. Necesitamos datos para entender mejor el comportamiento de la vacuna en la población. Sin embargo, bueno, Quisiera, sí podemos sí. decir que la información en este momento es muy interesante en relación a la tasa de ataque, ¿no? En una población controlada, en un grupo de gente que la recibió, que tenían una cierta edad, en cierta población, etcétera, ¿no? Marco, Quisiera, tú querías quisiera decir algo. abundar. Sí, quería complementar el comentario de Sigfrido porque esto es muy importante, sobre todo si nos escuchan colegas profesionales de la salud. El desenlace buscado por las vacunas era prevenir enfermedad grave y muerte, ese era el objetivo inicial. Y hasta ahora, todas las vacunas, el 100% generan esta protección. Es decir, al menos hay unas vacunas que están todavía en fases preliminares, pero hasta ahora los desenlaces preliminares son 100%. Es decir, si una persona, es decir, hay que fomentar que se vacunen porque van a prevenir desenlace de enfermedad grave y muerte. Ese 95% efectivamente, como dice Cifrido, es la tasa de ataque. Y obviamente es para enfermedad sintomática, no para enfermedad grave ni muerte. 95% enfermedad sintomática. Y de ahí sí hay diferentes proporciones de protección. Hay algunas que llegan apenas al 50, 60%, pero es para enfermedad sintomática. Ese porcentaje es importante dependiendo de la población. Si es una población a lo mejor pequeña, de no sé, 1,000 habitantes, pues por supuesto que apenas 50 habitantes, 500 habitantes enfermos, la verdad es que no va a haber tanta incremento de enfermedad sintomática. Pero una población muy grande de millones de personas, pues esa protección, aún con la vacuna, va a haber algunos casos de enfermedad sintomática y esos son los casos que pueden transmitirla a la población vulnerable, que pueda no estar vacunada o no tener un adecuado efecto inmunológico por su condición de edad, de comorbilidades, etcétera. Pero ese matiz de protección no se está comunicando bien y está generando reacciones importantes en algunos países. En Francia, en Alemania, los médicos están rechazando y la población está rechazando ciertos tipos de vacunas. Aquí en Ecuador te aseguro que llega la vacuna que llegue y se acaba, pero en donde pueden escoger sí está generando esas diferencias en percepción, el riesgo percibido. Y tú sabes que en las personas las percepciones son finalmente las realidades, ¿no? Tomas decisiones en base a tus percepciones. Sí, lo que pasa es que además considerar que desde el punto de vista poblacional se puede tener un objetivo de vacunar. ¿Cuál sería el objetivo? Que no hubiera casos. Ahora, desde el punto de vista individual, ¿qué es lo que queremos? Que el paciente no desarrolle las formas graves de la enfermedad, ¿no? Idealmente que no se enferme, pero que no tenga
pues que no requiera hospitalizarse ni morir por la enfermedad, ¿no? Y creo que es un poco haciendo analogía con lo que pasa con la vacuna de influenza. O sea, la vacuna de influenza hay temporadas que tiene tasas de protección muy bajas para la enfermedad sintomática, pero sigue protegiendo para las formas graves de la enfermedad. Esto es importante saberlo, porque desde el punto de vista de población, bueno, cuando le dicen a uno, es que te voy a poner la de AstraZeneca, que tiene 65% de protección, ¿no? Bueno, ahora sabemos que si se separa 12 semanas la segunda dosis, tiene tasas por arriba del 85% promedio, ¿no? Bueno, hemos aprendido cosas, pero bueno, estos rumores se escuchan, ¿no? Hay algunas que producen tasas de protección muy bajas. Bueno, para enfermedad sintomática, ¿no? Que, sin embargo, si es la única disponible, desde el punto de vista individual, esto hace la diferencia entre la vida y la muerte. Hay que vacunarse, es la disponible y me va a proteger contra las formas graves de la enfermedad. Probablemente si me enfermo pueda tener síntomas, es probable, ¿no? Porque probablemente la protección de enfermedad sintomática no sea tan elevada, pero el que tenga yo complicaciones, que tenga desarrollo de neumonía y probablemente me muera por esta enfermedad, seguramente no va a ocurrir, ¿no? Entonces, y una pregunta, grandes diferencias. Sí, a los expertos, una pregunta. Si recibo en este momento una vacuna de adenovirus que supuestamente tienen un poco menos de protección, a futuro ¿podré ponerme una vacuna de ARN mensajero si llego a conseguirla? En el peor de los casos, ¿me compraría tiempo? Sí, claro. O sea, una de las cosas que a mí o sea, justo, ¿no? En esta posibilidad de escoger, he tenido pacientes que me dicen, bueno, ¿y si me espero a la de, ¿no? O sea, antes creíamos que primero iba a llegar la rusa y finalmente primero llegó la de Pfizer, ¿no? Entonces me decían, bueno, es que mi hija vive en Estados Unidos y me espero a la de Pfizer, ¿no? En este momento, la mejor vacuna es la que te toca, ¿no? O sea, realmente no hay mejor vacuna que la que te toca en el momento, porque aunque sea un 65% que de AstraZeneca eso ya es completamente diferente, ¿no? Es más que cero y es la que hay, ¿no? Y no es que ya después podremos escoger entre productos, por supuesto, y poner diferentes esquemas, por supuesto, ¿no? O sea, no limita, ¿no? O sea, no limita poder aplicarnos unos esquemas que yo considere más efectivos en algún momento de la historia de la disponibilidad de las vacunas, ¿no? Pero aquí sí es muy importante entender que todas las que estamos ahorita teniendo en el mercado, la rusa, la gringa, la alemana, la de Oxford, o sea, todas tienen una efectividad para enfermedad grave altísima. Entonces, pues la mejor vacuna es la que me toca en el momento que me toque, ¿no? Ahora, Gloria, eso que está diciendo también es bien importante porque, y eso también está en los medios, es que la rusa solamente lleva 2,000 pacientes en fase 3, mientras que la Pfizer lleva 40,000, cosas así. No, y sí, obviamente la percepción de muchos colegas es importante. No, pues desde luego estos ches rusos, ¿no? No, pero es que es importante. Claro, o sea, la verdad es que aquí es importantísimo entender cuándo una vacuna se libera de emergencia, ¿no? O sea, tú no puedes, o sea, ninguna sistema regulador, FDA, EMA, o COFEPRIS, o el que sea que les corresponda a cada uno de esos países, puede liberar una vacuna de emergencia sin que tenga la cantidad específica de sujetos incluidos en fase 3, ¿no? Eso es algo que está normado, eso es algo que es obligatorio, ¿no? Entonces, no es que o sea, por supuesto, una puede tener muchos más sujetos de los mínimos indispensables, sí, pero ninguna tiene menos sujetos de los mínimos indispensables para poder tener esta liberación de emergencia, ¿no? Claro, y eso creo que es bien importante que la gente entienda que es una situación de emergencia, no es la típica vacuna, entonces obviamente estamos en eso, en una situación de emergencia que por algo se está haciendo y seguramente algunas cosas aprenderemos, no deberíamos haber hecho esto, debería haber sido de esta forma, pero como dicen, sí, después de hecho todo el mundo tenemos visión 2020, ¿no? Es facilísimo, ¿no? Y referido hace rato cuando decías que los viajes, bueno, por mi tipo de trabajo yo viajaba mucho el año 2020 por un programa de la Organización Mundial de la Salud y que durante muchos años lo manejé para Latinoamérica
el año pasado iba a tener 17 viajes que incluían Singapur y China y todo esto. Y mis viajes del 2020 fueron 2 veces a la Ciudad de México por 2 días, ¿no? Entonces se acabó y no me pidieron vacuna para ir a la CDMX, o sea que no hubo problema, ¿no? Bueno, la verdad es que este tema da, pero para seguir preguntando muchas cosas más y sobre todo este tipo de leyendas urbanas, de situaciones especiales. Quizás la única situación especial que me gustaría tocar, y que luego les diré por qué, o Sigfrido quizás sabe por qué, pero sujetos que están inmunodeprimidos por varias razones, sobre todo artritis reumatoides, y bueno, cada vez estamos con más enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cuál sería el esquema o la mejor forma? Gloria creo que ya lo dijo, pues la que tengas es la que tienes y es la mejor y es mejor que nada, pero hay situaciones en las que algunos pudieran tener esa elección. ¿Hay algún estudio que diga cuál es el mejor esquema y cuál es la mejor vacuna para estos sujetos inmunodeprimidos por la razón que sea? ¿Quién quiere ser valiente que se aviente al ruedo? Pues no, no. En este momento no hay ninguna vacuna que tenga el suficiente número de sujetos de cada una de las de enfermedades inmunocomprometedoras como para decidir cuál es la mejor vacuna para ellos, ¿no? O sea, todo el mundo sabemos que independientemente sean muy buenas las vacunas para ellos, siempre van a tener una capacidad menor de responder inmunológicamente hablando. En este momento también hay vacunas, y es algo que me acordé que quería puntualizar con los anticuerpos. Hay vacunas que están, por ejemplo, las de RNA y DNA, tienen una muy buena producción de inmunidad celular, además de la humoral, ¿no? No todas las vacunas tienen estas dos vertientes de producción, dependiendo de cada una de las vacunas, tenemos más de una, más de otra, pero hay vacunas que tienen mayor, y muy probablemente esas van a ser las que van a escogerse para, ¿no? Pero eso lo tenemos que ir aprendiendo y tenemos que tener estudios suficientes, ¿no? Aquí la indicación es, se vacunan con la que hay, ¿no? Tampoco hay una recomendación de un refuerzo, o sea, una tercera dosis en estos pacientes inmunocomprometidos, por lo menos no en este momento de la historia, porque todavía no hay esta evolución de qué tan inmunogénicas son. Y otra cosa importantísima que quería mencionar desde la primera pregunta es todas estas personas que ya fueron vacunadas, que se están haciendo anticuerpos para saber qué tantos anticuerpos hicieron. Esto es un grave error. ¿Por qué? Porque los anticuerpos que yo estoy produciendo con la vacuna son diferentes a los anticuerpos que piden los laboratorios para enfermedad. Los laboratorios para enfermedad hacen anticuerpos IgG e IgM contra la proteína N. Los que hacen en este momento, los anticuerpos que hacen las vacunas que en este momento están aplicando son anticuerpos contra la proteína S. Y no todos los laboratorios hacen anticuerpos contra la proteína S. Tienes que pedir específico. En México hay 2 o 3 laboratorios muy particulares que hacen anticuerpos contra proteína S. Y entonces también es que ya me vacuné y no tengo anticuerpos. No tienes N, porque seguramente no te has infectado, ¿no? No has producido anticuerpos N. Y los únicos que tienes son S y esos no te los están midiendo, ¿no? Y entonces también entender que no me vacuno, me voy a hacer anticuerpos y si no tengo, entro en pánico, tampoco, ¿no? Y también entendiendo que ya muchos de nosotros podríamos estar vacunados en este contexto.